revelado. La lección increíble que le di a mi hijo tras un acto sorprendente que nunca olvidará. Roberto nunca imaginó que un simple día en el taller podría cambiar la vida de su hijo. Con el sol despuntando en el horizonte de su pequeño barrio, él y Diego estaban concentrados en el viejo coche que se resistía a arrancar. Las herramientas hacían música mientras se golpeaban entre sí, un coro mecánico que sustentaba la vida diaria de ambos. Pero de repente, la curiosidad de Diego lo llevó a descubrir una antigua máquina de escribir cobijada por el polvo. Al tocar las teclas, su entusiasmo iluminó el taller. Las palabras que brotaban de él eran un torrente de imaginación, héroes y aventuras que solo un niño podía permitir. Sin embargo, la alegría se tornó ceniza. Compró las palabras crueles del maestro que, como un ladrón, le robó su luz. «Eres demasiado imaginativo, Diego». Aquello caló hondo. Las risas y aplausos del encuentro se desvanecieron, dejándoles un eco de duda, un ruido ensordecedor que se retumbaba en su mente. Al abandonar la escuela, con los ojos empañados, el niño sabía que el hogar podría ser su refugio. Pero también pensaba en decepcionar a su padre, en quien había puesto toda su confianza. Roberto notó la transformación en su hijo. La chispa que solía brillar en sus ojos ahora era un simple reflejo de la tristeza que lo invadía. «¿Qué te pasa, Diego?», preguntó con un nudo en la garganta. El niño, reticente, no respondió. Esa noche, mientras cenaban frugalmente, las palabras de Diego permanecieron atrapadas en el aire. Roberto recordó las historias de su padre sobre perseverancia ante las adversidades. «No puedes rendirte ante quienes no ven tu luz», pensó. Al día siguiente, decidido a rescatar a su hijo de esa oscuridad, lo llevó a una reunión de escritores locales. Las paredes estaban cubiertas de arte e imágenes que parecían cobrar vida. A medida que avanzaban, las esperanzas de Roberto aumentaban, mientras que las mariposas en el estómago de Diego se multiplicaban. Al llegar, sintió cómo el ambiente chisporroteaba con creatividad y sueños, aunque una voz interna le gritaba que su padre había cometido un grave error arrastrándolo allí. En el instante en que Diego tuvo su oportunidad, la angustia apretó su pecho. Las palabras temblaban en su mente, y las críticas sonaban como ecos. «Las palabras son armas», le había dicho su padre alguna vez. «Pueden construir o destruir». Pero, ¿y si él no era fuerte? ¿Y si fallaba? Roberto lo animó con una mirada, pero el niño no pudo abrir la boca. La presión de la audiencia solo intensificó su pulso acelerado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero esa noche, en la calma del hogar, la realidad se tornó un abismo. La reunión había sido un nuevo mundo, una esperanza brillante, pero su maestro había organizado algo más para su vida, un intento por desmantelar lo que él había comenzado a construir. Diego se encontraba en una encrucijada, con las sombras de la desilusión y el miedo atrapando su voz. ¿Defendería su pasión y se arriesgaría a desilusionar a su padre, o dejaría que el silencio ahogara sus sueños? La tensión se alzó en su pecho, un volcán a punto de estallar, mientras una pregunta resonaba en su mente. ¿Valdría la pena luchar, incluso si eso podría destruir el vínculo con su padre? La rutina del siguiente día se consumió en sombras, con Diego cada vez más distante. Roberto, inquieto, se preguntaba cómo revertir esa situación que amenazaba con desplomarse. Las noches en vela comenzaron a acumularse. La preocupación por el bienestar emocional de su hijo se transformó en una nube gris que lo seguía a todas partes.
La visión de aquel niño lleno de sueños y aspiraciones le rompía el alma. Recordaba cómo él también había experimentado el aplastante peso de la duda cuando era joven. Ahora, observaba a Diego atrapado en un ciclo de incertidumbre que lo empujaba hacia una oscuridad insidiosa. En un impulso decidido, Roberto decidió actuar. No podía dejar que las palabras de un maestro destruyeran lo que en realidad era la esencia de su hijo. Así, al día siguiente, lo llevó a hacer un ejercicio de escritura. En un rincón del taller, Roberto colocó una hoja en blanco sobre la mesa y le ofreció a Diego una pluma. «Escribe todo lo que sientes, hijo. No hay criterios, solo fluye», le dijo rociando su voz con ánimo. Diego miró la hoja como si fuera un enemigo. «¿Y si es malo, papá? ¿Y si no les gusta?». Las dudas se reflejaban en sus ojos, pero en el fondo, una repisa de deseo asomaba, una necesidad de expresarse que había sido eclipsada por la crítica. Esa pequeña chispa le dio a Roberto una idea. «¿Sabes? No importa si tus palabras son perfectas o si a los demás les gusta. Lo importante eres tú, tu voz. Eres el artista de tu historia», le dijo, casi con ternura. Reparar lo que había sido roto requería más que palabras. Requería acción y confianza. Así, ambos se sentaron en silencio, dejando que la pluma hirviera en letras. Las primeras palabras tardaron en llegar, y el silencio se volvió espeso. Sin embargo, cuando finalmente lo hizo, el llenado de líneas se convirtió en un torrente. Roberto observaba, maravillado, cómo la pluma se movía con una cadencia casi musical. Eran historias, relatos de héroes fantásticos y aventuras inimaginables. Una explosión de creatividad que iluminaba el rostro de su hijo. La tristeza que había envuelto a Diego comenzaba a disiparse. Cuando la última palabra se escribió, Diego levantó la vista hacia su padre. Sus ojos brillaban, no con respecto a la aprobación, sino con el descubrimiento profundo de que el temor no podía robarle su voz. Roberto sonrió con orgullo, pero no solo por lo que su hijo había escrito, sino por cómo había recuperado su luz. ¿Ves, Diego? Nunca dejes que otros te definan. Las palabras existen para ser libres, como tus pensamientos, le repitió mientras ambos se levantaban de la mesa. Pero aún había un signo de interrogación flotando en la mente de Diego. ¿Qué haría si su maestro intentaba frenar su crecimiento de nuevo? A medida que avanzaban hacia la vida cotidiana, Roberto sintió que se acercaba un desafío inminente. Aquellas palabras pronunciadas en voz alta serían una llamada a la batalla, un grito de lucha contra la desaprobación que acechaba en la sombra. Diego estaba preparado para defender los sueños que había rescatado. Sin embargo, el ecosistema escolar seguía presente, y con él, la figura sombría de su maestro. Mientras Roberto contemplaba el cielo despejado, una idea emergió en su mente. Era hora de armar a su hijo no solo con el talento de escribir, sino con el coraje para enfrentar su realidad. La vida siempre traía nuevos monstruos que enfrentar, y esta era su oportunidad de enseñarle a Diego cómo hacerlo. El ruido del taller se volvió un presagio de lo que venía. La pregunta que resonaba ahora era clara. ¿Podría Diego valerse por sí mismo en el próximo enfrentamiento? La batalla por su voz apenas comenzaba. Roberto no pudo ignorar la señal de que se acercaba el momento decisivo. Se sintió impulsado a fortalecer la autoconfianza de Diego, no solo por el momento presente, sino con la visión del futuro que se extendía ante él. Eran tiempos de incertidumbre, pero en su interior, Roberto sabía que todo cambio comenzaba con un primer paso. Así, el taller se convirtió en un refugio, un espacio donde ambos podrían ser atrevidos sin miedo al juicio ajeno. «Diego», comenzó Roberto, rompiendo el silencio, «quiero que hagamos un ejercicio diferente esta vez. No solo vamos a escribir, vamos a comunicarte lo que sientes en voz alta. Será como un teatro, pero solo para nosotros. Te convertirás en tu propio narrador». La propuesta emergió con la misma seriedad que una misión. Mientras sus palabras flotaban en el aire, observó sorprendiendo cómo Diego tragaba cada idea, su semblante cambiando de duda a curiosidad. La idea de convertirse en narrador le atraía y aterraba a la vez.
Sus propias inseguridades comenzaron a resurgir. ¿Qué dirán si no les gusta? ¿Qué pasa si me equivoco?, repetía el joven en su mente. Sin embargo, Roberto también recordó sus propios temores de la infancia y sabía que esta etapa era crucial para que Diego enfrentara su propio camino. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Voy a narrar mi historia y luego será tu turno, le sugirió. Con un ligero panorama de apoyo, Roberto compartió un relato sobre su propia lucha con la inseguridad, sus sueños de pintor y la frustración que había sentido al estar rodeado de críticos que no entendían su arte. Palabra a palabra, supo que el héroe de su historia era él mismo, desbordante de vulnerabilidad, disposición y valentía. A medida que tocase el fondo de sus emociones, notó que la atención de Diego se intensificaba, cada expresión ansiosa transformándose en inspiración. Cuando uno se siente perdido, es fácil dejarse llevar. Pero recuerda, las historias son una forma de liberarte. Eres más fuerte de lo que crees, concluyó, dejando a Diego una oportunidad de reflexionar sobre su propio viaje. Los nervios se arremolinaban en el estómago de Miguel. Sin embargo, la historia de su padre había hecho su efecto. Vio en su padre el reflejo de sus propias luchas, un hombre construyendo desde sus fracasos. Finalmente, tomó una hoja y una pluma, uniendo sus manos temblorosas para dar voz a su historia. Así comenzó un intercambio de relatos, un puente emocional que los conectaba más allá de la escritura. Diego, en medio del proceso, sorprendió a su padre. Relató su propia búsqueda de identidad, los miedos que le continuaban asfixiando y las expectativas que se apegaban a su ser. En ese proceso de poner en palabras su lucha, comprendió que enfrentarse a sus demonios era el primer paso. Con cada historia narrada, la ansiedad se desvanecía. Por primera vez, el peso del juicio ajeno dejó de importarle. Se dio cuenta de que el auténtico desafío no era la opinión de su maestro, sino cómo se veía a sí mismo. Esa impresión marcó un antes y un después en su vida. La decisión de ser valiente, de ser él mismo, se convertía en su nueva arma. Cuando terminaron, después de horas de inmersión, la atmósfera se sentía más ligera. Padre e hijo, en un silencio cómodo, comprendieron que habían construido algo más que historias. Habían forjado una armadura más fuerte contra la percepción ajena. Sin embargo, a medida que la tarde caía, un nudo en el estómago empezó a regresar a Diego. La escuela lo aguardaba al día siguiente, y la emoción se mezclaba con el temor a una nueva confrontación. ¿Podría realmente mantener la claridad de su voz frente a la desaprobación del maestro? La decisión de seguir adelante ahora pesaba en su mente. Este no era solo un acto de valentía, era el primer paso hacia el territorio desconocido, un campo de batalla donde cada palabra contada tendría que ser defendida. Lo que se avisoraba era el momento crítico que tanto temía y a la vez anhelaba, el día en que confrontaría su realidad. La pregunta que resonaba era inquietante. ¿Tendría el valor suficiente para hacerlo? La próxima mañana sería decisiva y el desafío estaba a la vista. Diego despertó temprano. El sol se colaba entre las cortinas de su habitación, iluminando las sombras de la noche previa. Se sentó en la cama, aún sumido en la confusión de sentimientos que había experimentado con su padre la tarde anterior. La emoción de haber narrado su historia le había proporcionado un alivio temporal, pero ahora esa sensación se desvanecía, reemplazada por el eco de la inseguridad que lo había perseguido por tanto tiempo. Hoy es el día, pensó, al levantarse y mirar su reflejo en el espejo. La imagen que le devolvió era la de un niño asustado, algo que parecía distante del joven valiente que había comenzado a trazar su propia narrativa. Sin embargo, había un hilo de determinación en su mirada, y no podía ignorar el impulso que brotaba de sus entrañas. El día avanzó lentamente. Mientras se preparaba para la escuela, su mente divagaba entre el deseo de ser escuchado y el miedo al juicio que podía haber en la sala de clases. ¿Y si ellos no entendían?, se preguntaba.
El baile interno entre su deseo de ser auténtico y su necesidad de aprobación de otros comenzó a tornarse opresivo. Cuando la campana sonó, Diego se encontró en la entrada de la escuela, rodeado de rostros familiares que resplandecían con el ímpetu de la juventud. Dobló la esquina del pasillo, consciente de que cada paso lo acercaba a su rincón habitual, donde las palabras se escupían sin filtros y se convertían en una batería de críticas. Pero esta vez llevaba consigo un secreto, su historia. Las horas de clases se deslizaron una tras otra y cuando finalmente llegó el momento de presentaciones, su corazón empezó a latir con fuerza. Vio a sus compañeros y recordó las palabras de su padre. Las historias son una forma de liberarte. Sin embargo, el miedo agitaba sus pensamientos, distorsionando la confianza que había comenzado a cultivar. Al momento de su turno, se levantó con un nudo en la garganta. Caminó hacia adelante, sintiendo que cada mirada puesto en él ampliaba la presión de su decisión. ¿Por qué estoy haciendo esto?, dudó, pero el testimonio reciente de su padre pululaba en su mente, recordándole que las voces auténticas siempre encuentran su espacio. Aclaró la garganta y comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco sus palabras fluyeron, tejiendo la historia que había compartido con Roberto. A medida que relataba sus inseguridades y sus miedos, el rostro de sus compañeros pasó de la desatención a la concentración. En su narración, Diego percibió que todos ellos tenían historias ocultas, luchas similares que lidiaban en el silencio. Con cada frase, la atmósfera que le rodeaba se transformaba. Ahora, las miradas de sus compañeros no eran de juicio, sino de empatía, y eso desató algo dentro de él. Por primera vez, al pronunciar su verdad, sintió la ligereza de haberse liberado del yugo de las expectativas ajenas. Cuando terminó, el silencio reinante fue interrumpido por un aplauso incierto. Al principio tímido, pero pronto creciendo en un coro de apoyo. Diego se sintió invadido por una oleada de satisfacción. Había dicho lo que había guardado dentro de sí, y esa acción, aunque pequeña en el vasto universo de las experiencias humanas, era monumental para él. Sin embargo, mientras su corazón se hinchaba de orgullo, conocía que el camino hacia la autoaceptación no terminaba aquí. Las reacciones de sus compañeros, aunque alentadoras, despertaron en él un nuevo tipo de ansiedad, la preocupación por cómo podría enfrentar sus propias expectativas una vez que la emoción del momento se disipara. Las preguntas que flotaban en su mente eran desalentadoras. ¿Cómo sostendría esta nueva valentía? ¿Sería capaz de contar su historia de nuevo en otras circunstancias donde no sintiera el mismo apoyo? La tarde se desplomaba sobre la escuela, y Diego se dio cuenta que, aunque había ganado una batalla, la guerra por su autenticidad apenas comenzaba. Esa, sin duda, sería solo la primera de muchas confrontaciones, y se preguntaba si estaba preparado para lo que vendría. La campana que marcaba el final del día resonó en su mente, un recordatorio de que el viaje no había hecho más que empezar. Había llegado el momento de enfrentar algo aún más profundo que sus inseguridades, la continuación de su propia historia, un relato que requeriría el mismo coraje una y otra vez. Pero algo le decía que el verdadero reto sería descubrir si estaba listo para dar ese próximo paso. Tendría el valor de seguir adelante, enfrentando no solo el juicio de los demás, sino también el de sí mismo. La semana siguiente a la presentación fue un torbellino emocional para Diego. La sensación de haber sido escuchado por primera vez continuaba resonando en su interior, pero esa euforia se veía eclipsada por la realidad de su día a día. Las miradas de sus compañeros parecían más intensas, más inquisitivas. A pesar de haber despertado una nueva percepción entre ellos, también había avenidas de expectación que lo volvían a llenar de inseguridad. Una tarde, mientras se sentaba en la cafetería, captó la atención de un grupo a su lado. Notó que intercambiaban miradas y susurros que lo incluían en el tema de conversación. Su rostro se abría paso lentamente entre risas y gestos de complicidad. Algo en su interior se revolvió.
Esperaba que no estuvieran hablando de su historia, pero a su vez, una voz interior le decía que esto era parte de su crecimiento. Aceptar su nueva realidad significaba aceptar también las opiniones ajenas, ya fueran positivas o negativas. Fue entonces cuando su mejor amigo, Lucas, se acercó. Con un brillo provocador en sus ojos, le preguntó si podía compartir su historia en el próximo encuentro de un club literario al que asistían. La invitación lo sorprendió, pero a la vez lo llenó de entusiasmo. Diego sintió un cosquilleo en el estómago. Era un nuevo desafío que exigía un valor aún mayor. ¿Qué tal si esta vez las cosas no salían bien? Era una decisión que le importaba enormemente. Mientras discutían los detalles, una inquietud se coló en su mente. No solo debía satisfacer las expectativas de los demás, sino que también estaba lidiando con su propia necesidad de autenticidad. ¿Debería contar la misma historia que había compartido en clase o debía buscar algo nuevo que realmente reflejara su crecimiento? Este dilema lo perturbaba profundamente y lo llevó a una resolución. Debía explorar lo que realmente significaba su viaje hasta ahora. Esa noche, Diego se sentó en su habitación y comenzó a escribir. Las palabras fluían, pero se encontró examinando su propia narrativa. Recordaba las inseguridades, los temores y sobre todo el chispazo de valentía que había sentido al presentarse ante sus compañeros. Sin embargo, se dio cuenta de que su historia no es solo un relato de vulnerabilidad, sino también un relato de lucha activa, un camino hacia la autoaceptación. Mientras escribía, notó que había emociones que había dejado sin explorar. Las palabras comenzaron a fluir no solo como una historia de su vida, sino como una declaración de sus aspiraciones. Incorporó experiencias del pasado, intercalando sentimientos de fracaso y autodescubrimiento. La escritura se convirtió en un espejo en el que podía verse con mayor claridad, un método para confrontar cada fragmento de su ser. Diego sintió que estaba abriendo una puerta a nuevas posibilidades. Escribir su historia con un enfoque renovado lo liberaba de viejas ataduras, pero también lo enfrentaba con una nueva verdad incómoda. Él era el único responsable de dar sentido y forma a su propia narrativa. El día del encuentro literario llegó, lleno de una mezcla de ansiedad y expectativa. Diego se posicionó en el escenario. El calor de las miradas de sus compañeros se sentía diferente esta vez. Estaba claro que esperaban algo revelador. Recordó las inseguridades del pasado, pero también la autenticidad que había encontrado en su voz. Cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron desde una profundidad renovada. Hablaba no solo de su miedo, sino de cómo ese miedo había moldeado su identidad y de las decisiones que continuaba tomando para romper las cadenas de la duda. Cada progresión en su relato traía consigo un eco resonante de su crecimiento personal. El público estaba cautivado, ya no solo por el relato, sino por el poder que emanaba de él. Sin embargo, mientras terminaba su presentación, una sombra de duda cruzó por su mente. Había revelado mucho de sí mismo, pero ¿eran esas las últimas capas que quedaban por desnudarse? ¿Quedaba algo en lo más profundo de su ser que aún no había abordado? Diego sintió que el viaje estaba lejos de culminar. Miró a su alrededor y vio rostros conocidos que lo animaban, pero también reconoció que había más que explorar. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si estaba listo para desvelar una nueva verdad, una más inquietante. Podría ser el momento de confrontar lo que había estado evitando. Su relación con su padre, quien había sido una figura tanto de inspiración como de carga en su vida. La víspera de ese próximo encuentro, Diego se encontró frente a un dilema mayor que nunca. ¿Tendría el valor de seguir profundizando en su historia y enfrentar las preguntas que había estado esquivando? ¿Sería suficiente esa valentía para desentrañar las complejidades de su conexión con su padre, o sería un paso en falso que lo llevaría de vuelta a la inseguridad? Esa noche, se dio cuenta de que la auténtica transformación se encontraba no solo en contar su historia, sino en darle una nueva dirección, una nueva verdad que estaba ansioso por descubrir. Diego despertó esa mañana con un peso diferente sobre sus hombros.
La presión creciente de la verdad que lo aguardaba podía ser percibida casi físicamente. Su mente revoloteaba entre las palabras que tendría que pronunciar y los recuerdos que deberían salir a la luz. Mientras se preparaba, el espejo reflejaba no solo su imagen, sino también la lucha interna que había comenzado a desentrañar. Reconocía que cada paso valiente hacia adelante lo acercaba más a la autenticidad que anhelaba, pero también a una confrontación que podría reconfigurar su relación con su padre para siempre. Esa tarde, el ambiente del encuentro literario era eléctrico y lleno de expectativas. Así como las miradas suyas se encontraban con las de las personas que lo rodeaban, sus emociones subían y bajaban como las olas en un mar agitado. Diego se sentó en un rincón, tratando de absorber la energía del lugar, preguntándose qué diría esta vez. ¿Podría revelar las complejidades que lo habían mantenido encadenado durante tanto tiempo? Recordó los momentos de su infancia, los días de sol en el parque y las noches estrelladas llenas de promesas, pero también las reprimendas, las ausencias y las expectativas que lo habían perseguido como sombras. Con cada recuerdo, sentía crecer la determinación. Sería esta vez un relato lleno de luces y sombras, no solo de la lucha, sino también de la esperanza. Mientras sus compañeros compartían, sus palabras resonaban en su mente. Historias de valentía, superación y los propios viajes internos encendían nuevas inquietudes en Diego. Reconocía que cada relato era una forma de sanación, un acto de valentía que podía esperar desde el otro lado del escenario. Fue precisamente esta identificación la que lo impulsó a avanzar. Esa era su oportunidad de hablar. Finalmente llegó su turno. El escenario lo recibió como un viejo amigo, y durante un instante, la ansiedad se desvaneció, dejándolo al borde de una revelación. Diego respiró hondo, buscando el centro de su ser. Hoy quiero hablarles de un viaje que no solo me ha tocado a mí, es un viaje que tiene mucho que ver con mi padre. Comenzó, dando a entender que había algo profundo que deseaba expresar. Con cada palabra, los recuerdos empezaron a fluir. Comentó sobre la figura elevada de su padre, esa mezcla de admiración y miedo que había sentido desde pequeño. Habló sobre las expectativas que había generado y cómo esas mismas expectativas lo habían llevado a perderse a sí mismo. Compartió episodios que nunca había revelado, relatos que llenaron el aire entre sus compañeros con un silencio electrizado por la autenticidad cruda. Cuando finalmente me atreví a hablar, sentí que no era solo yo lo que se liberaba. Era la voz de un niño que había permanecido silenciado por mucho tiempo. Y en ese momento me di cuenta de algo. Mi padre también había sido un niño, atrapado en su propia historia. Continuó, revelando cómo la metamorfosis de su propia verdad le ofrecía una nueva perspectiva sobre la figura paterna. El relato fue una danza entre risas y lágrimas, una narrativa que lo acercaba a su padre, pero también a su propio ser. Y mientras terminaba, una corazonada crítica se instaló en él, impulsándolo a dar un paso más. La verdadera transformación comienza cuando entendemos que nuestro crecimiento no solo afecta nuestra historia, sino la de aquellos a quienes amamos. Por ello, me gustaría invitar a mi padre a un encuentro. Hablamos de nuestras historias, de lo que significan para nosotros. Un aplauso resonante llenó la sala, pero, al mismo tiempo, la atmósfera había cambiado. Diego había abierto una puerta, y la ansiedad que había sentido se transformó en esperanza. Aquella era una invitación que tarde o temprano tendría que cerrar o reiterar en la vida real. Mientras se retiraba del escenario, la emoción lo invadía, pero estaba claro que una nueva etapa había comenzado. ¿Tendría su padre el valor de aceptarlo? ¿Sería capaz de sumarse a este viaje de sanación y entendimiento? La pregunta no se disipó en el aire. Resonaba con fuerza en su mente. Ya no era solo su historia la que buscaba ser contada, era una invitación a una conversación que podría cambiarlo todo. Con un nuevo destino en el horizonte, Diego se preparó para la cita un tanto inquietante que se avecinaba. La cita estaba marcada en su calendario, pero el tiempo parecía dilatarse mientras la fecha se acercaba. Diego no podía escapar de la creciente intriga y ansiedad que lo acompañaban.
Había imaginado este encuentro de 1000 maneras, desde las más esperanzadoras hasta las que le llenaban de pánico, y cada una de ellas lo hacía dudar de sus decisiones. Pasaron los días y a cada hora la expectativa crecía en su interior. Poco a poco se dio cuenta de que aunque el enfoque era el diálogo con su padre, era él mismo quien realmente necesitaba confrontar su propio miedo, sus antiguas heridas. Cada noche, mientras intentaba descansar, se enfrentaba a la sombra de su infancia. Los ecos de gritos de desaprobación y sueños no cumplidos resonaban, amenazando con ahogar su coraje renovado. Pero había un cambio en él. La claridad que había encontrado en la noche del evento literario había transformado su dolor en un faro de motivación. Un día antes del encuentro, Diego decidió escribir una carta. Sintió que las palabras impresas, tan tangibles como su determinación, podían servir como puente hacia su padre. En la carta, abordó sus propios temores y sus aspiraciones, reflexionando sobre cómo ambos eran prisioneros de sus historias, cada uno atrapado en una narrativa ajena. Se dio cuenta de que había convencido a su padre de que debía ser una figura inquebrantable, mientras que él mismo necesitaba la flexibilidad de poder hablar y sentir. Cuando el día llegó, Diego se preparó minuciosamente, eligiendo cuidadosamente las palabras que usaría. Quería que cada frase tuviera peso, que construyera el puente que había imaginado en su mente. Mientras se dirigía hacia la casa de su padre, cada paso era un ejercicio de respiración controlada y de visualización positiva. Escuchando su respiración, se recordó que este no era solo un intento de reconciliación, sino también una oportunidad para redescubrirse a sí mismo. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como un símbolo de que todo era posible. Al cruzar el umbral, Diego sintió una mezcla de familiaridad y tensión, como si la atmósfera estuviera cargada de historias no contadas. Su padre lo esperaba, sentado en el sofá, la expresión de su rostro, una combinación de sorpresa y curiosidad. «Hola, hijo», dijo su padre, y en su voz había un cambio sutil, una apertura que Diego no había anticipado. Diego respiró profundamente, sintiendo que el momento había llegado. La carta en su bolsillo se convirtió en un talismán. «Papá, me gustaría hablar de nuestras historias, y quiero que tú también hables de la tuya». Anticipaba la resistencia, la defensiva que solía tomar su padre, pero en cambio, encontró algo asombroso. La mirada de su padre revelaba vulnerabilidad, un destello de reconocimiento que lo hizo dudar. «Siempre tienes el control de tus palabras, hijo», comentó, casi como si comenzara a cuestionarse su propio papel en la historia. Con cada palabra que pronunció, la conversación se tornó en algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Su padre comenzó a compartir fragmentos de su vida, momentos de lucha, de errores y de arrepentimientos que se entrelazaban con los de Diego. A medida que hablaba, Diego comprendía que, lejos de ser opuestos, estaban unidos en su búsqueda de aceptación. Mientras la tarde se consumía en conversaciones sinceras y vulnerables, Diego sintió un cambio en la dinámica. Un tejido delicado de comprensión estaba tomando forma entre ellos. Las paredes que habían estado construyendo a lo largo de los años empezaban a desmoronarse. Pero había algo más. Un secreto que su padre había guardado durante demasiado tiempo estuvo a punto de salir a la luz. En un instante, una sombra cruzó la cara de su padre, sus ojos enrojecidos por emociones reprimidas. «Hay algo que he tenido que cargar», susurró, rompiendo el hilo de conversación. Diego sintió que la atmósfera se volvía densa. «Lo que no te he contado sobre nuestra familia puede cambiar la forma en la que hemos vivido hasta aquí». El aire se volvió pesado, y Diego se encontró al borde de una nueva revelación que podría ser el catalizador de su transformación personal definitiva. Diego sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si un tambor marcara el ritmo del momento crucial. La confesión inminente de su padre colgaba en el aire, un peso que parecía tanto un desafío como una oportunidad. La idea de que las verdades ocultas de su familia pudieran dar sentido a sus propias luchas lo llenaba de curiosidad, al tiempo que la inquietud se apoderaba de su mente. «¿Qué es lo que no me has contado?», preguntó,
conteniendo la respiración y sintiendo que cada palabra tenía el potencial de cambiar su realidad. La mirada de su padre se tornó seria, y en ese instante, Diego comprendió que estaba a punto de desmantelar la imagen idealizada que había tenido de él. En ese breve silencio, ambos eran conscientes de que su relación estaba a un paso de transformarse. «Cuando tenía tu edad, cometí errores que me persiguen hasta el día de hoy», comenzó su padre, evitando su mirada, como si temiera que los recuerdos lo condenaran. Diego sintió una extraña mezcla de empatía y frustración. Ya no era solo un niño que buscaba la aprobación de su padre, era un hombre maduro que anhelaba entendimiento. Perdí amistades importantes, tomé decisiones que me alejaron de la familia y siempre pensé que esos errores debían ser ocultados. Quería que fueras diferente, que no tuvieras que cargar con mis fracasos. La voz temblorosa de su padre resonó en el silencio, y Diego, atrapado en ese momento, comenzó a ver reflejado en la historia de su padre el mismo patrón de resistencia que había enfrentado en su vida. La revelación de su padre se estaba convirtiendo en un espejo, un lugar en el que no solo se exponían los errores ajenos, sino también los propios. «Yo también he querido ser perfecto», murmuró Diego, sintiendo que las murallas que había construido a su alrededor se desmoronaban lentamente. «No solo por ti, sino por mí mismo». El intercambio se tornó en un balance de verdades, y las palabras empezaron a fluir de ambos como si cada confesión desnudara más capas de sus almas. Diego expresó sus ansiedades, sus temores de fallar, y reconoció que la presión de ser alguien a la altura de las expectativas había sido su mayor carga. Comenzaron a cubrir el paisaje de sus traumas compartidos, uniendo sus experiencias a través de la vulnerabilidad. Cada historia compartida albergaba un poder sanador, y en la penumbra del living la conexión se tornó palpable. Los murmullos de sus recuerdos resonaban, entrelazándose como un tejido que ambos empezaban a coser. En medio de esa sinfonía de arrepentimiento y deseo de redención, Diego comprendió que este era solo el inicio de una nueva fase. Las revelaciones de su padre liberaban no solo a él, sino a ambos de las ataduras de un pasado insoportable. Sin embargo, antes de que la luz de esta nueva conexión pudiera iluminar completamente sus vidas, el padre de Diego tomó una decisión. «Diego, antes de que continúes, hay algo más que debes saber, una pieza esencial de este rompecabezas», dijo, y su voz tembló con una mezcla de temor y determinación. «Lo que guardé durante años tiene relación con ti, y con un futuro que quizás aún no has considerado». El sudor frío empezó a brotar en la frente de Diego mientras su mente trazaba posibles direcciones a esa revelación. El mundo que estaba empezando a construir con su padre podía ser inestable si aquello que se compartía tenía el potencial de cambiar todo. «¿Qué es tan importante?», preguntó, con la presión de sus palabras convirtiéndose en una mezcla de expectativa y miedo acumulado. La atmósfera en la habitación se volvió crujiente, y el peso del momento era evidente. Diego estaba al borde de un nuevo descubrimiento, uno que prometía revolucionar no solo su entendimiento de su padre, sino también su propia identidad y el camino que quería recorrer. Su corazón se aceleró, y en su mente cada pregunta latía con urgencia. ¿Qué secreto podría ser lo suficientemente poderoso para alterar el destino de quienes estaban vivos y los que no? Esta inquietud lo llevó a un precipicio emocional. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que estaba por venir, pero entendió que una vez cruzara esa línea, su vida jamás sería la misma. Diego sintió como un torrente de emociones le invadía mientras su padre tomaba aire, preparándose para desvelar un secreto que podía cambiarlo todo. Las palabras aún flotaban entre ellos, electrificando el ambiente. El silencio se hacía denso, como si el tiempo mismo se detuviera. Diego lo observó, percibiendo cómo su padre luchaba entre la verdad y la culpa, como si cada letra que pronunciara fuera una carga o, tal vez, una liberación. «Antes de que nacieras», comenzó su padre, con la voz apenas un susurro,
Tu madre y yo estábamos en un lugar muy oscuro. Tomé decisiones que no solo afectaron nuestra familia, sino que dejaron profundas heridas que aún sangran. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su padre eran un rayo que iluminaba sombras que había preferido evadir. La noción de su madre, su figura inquebrantable, también como un ser humano frágil, lo desarmaba. Una parte de mí siempre ha querido protegerte de esos fantasmas, continuó él, sus ojos perdidos en un recuerdo lejano. Pero, ¿quién soy yo para dictar tu camino? La verdad, Diego, es que esas decisiones moldearon mi forma de vivir, y en muchas maneras he visto mucho de mí en ti, y temí que repitieras mis errores. Diego sintió una extraña conexión con la vulnerabilidad que emanaba de su padre. Sabía que su historia personal estaba arraigada en las decisiones que su padre había tomado. Ahí comprendió que no era solo un ciclo entre padre e hijo, sino un ciclo humano. La presión de ser perfecto, algo que ambos habían buscado, era una ilusión que los había mantenido atados a un pasado que, a pesar de todo, debía ser liberado. Esta conversación no es solo sobre mí, sino sobre los miedos que se han cruzado en tu camino también, dijo su padre, echándose hacia adelante, el brillo de los recuerdos en sus ojos. Si bien he fracasado en muchas cosas, nunca he dejado de desear lo mejor para ti. Siempre he creído que ser fuerte significaba ocultar debilidades, pero ahora veo que la fortaleza se encuentra en la verdad. Diego asintió, sintiendo que las palabras de su padre lo liberaban, construyendo un puente hacia una nueva forma de relacionarse. Tenía una oportunidad de soltar la carga de la perfección y permitirse ser humano. Su mente comenzó a establecer conexiones entre lo que había aprendido de su madre, sus propias luchas y esta revelación. Comprendió que la verdadera fuerza radicaba en reconocer el propio viaje, las caídas y levantadas que definen a cada persona. Por fin le preguntó, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar tanto? La voz de su padre se tornó sombría. Temía que al abrir esta puerta no pudieras soportarlo. Y, sinceramente, he vivido en el miedo de que lo que crees de mí arruine la imagen que te has formado. La sinceridad que emanaba de su voz temblorosa resonaba con una verdad a la que Diego se había resistido. Mientras el peso de esas revelaciones se asentaba, Diego sintió que la conexión que habían creado se transformaba en un nuevo cimiento. En su interior comenzó a cocinarse una idea, una chispa que había estado esperando ser encendida. Se dio cuenta que esos secretos no solo estaban ahí para ser comprendidos, sino para ser usados como una herramienta de crecimiento. Quizá este sea el comienzo de nuestra reinvención, dijo Diego, su voz resonando con determinación. Ambos se miraron, reconociendo la proyección de un futuro juntos, aunque incierto. Sin embargo, en ese momento de conexión, su padre asintió lentamente, dejando entrever un nuevo temor. Diego, hay algo más que podría complicar nuestras vidas si decides asumir este nuevo camino. Esa decisión, aunque liberadora, también podría significar abrir una puerta que te enfrente a un desafío inesperado, uno con el que debemos lidiar juntos. Diego frunció el ceño, sintiendo que el nudillo de su corazón volvía a palpitar. La última línea de su padre sonaba a la vez a advertencia y promesa. La curiosidad se intensificó dentro de él. ¿Qué clase de desafío estaba por llegar? Con cada pregunta, una nueva incertidumbre amenazaba con desdibujar la claridad que había encontrado. La conexión fortalecida comenzaba a ser un campo de minas. No hay vuelta atrás, pensó, sintiendo un nuevo propósito tomar forma en su interior. La conversación solo había abierto un camino entre ambos, pero ahora Diego estaba a punto de explorar las profundidades de un legado que prometía ser tanto una carga como una bendición. Rápidamente decidió que, cualquiera fuera la verdad oculta que su padre guardaba, estaba preparado para enfrentar lo que se venía. La pregunta se bifurcaba: ¿cuál sería la verdad que los llevaría más allá del miedo y hacia un futuro genuino? Estaba claro que la revelación no había hecho más que comenzar. Diego despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y emoción.
Se había enfrentado a su padre, y aunque las revelaciones habían sido intensas, sentía que habían construido un puente entre ellos. Era el primer paso hacia una relación renovada y profunda. La conversación del día anterior resonaba en su mente, y un nuevo sentido de propósito comenzaba a florecer. Hoy será diferente, pensó mientras se preparaba para el día. Recordaba cada palabra compartida, cada emoción expuesta. Había desnudado sus miedos y había aprendido que era humano, libre de la presión de la perfección. Aquella conexión con su padre era un nuevo comienzo, y Diego estaba decidido a reivindicar no solo su voz, sino también su destino. La escuela lo aguardaba, y mientras caminaba por los pasillos, una energía renovadora lo acompañaba. Había liberado parte de sus inseguridades, y ahora, más que nunca, quería compartir sus historias con aquellos que lo rodeaban. En clase, sintió que las miradas de sus compañeros eran diferentes. La conversación sobre su verdad había creado un eco que se extendía más allá de lo que imaginó. Su valentía inspiraba a otros, y eso era algo que valía la pena aprovechar. Fue entonces cuando se dirigió al profesor de literatura para proponer un taller donde los estudiantes pudieran compartir sus propias historias. «No solo quiero contar la mía», explicó con determinación. «Quiero que todos sientan que sus voces cuentan, que la autenticidad es lo que nos conecta». El profesor, visiblemente sorprendido por la iniciativa de Diego, dio su apoyo inmediato, entusiasmado por ver cómo sus alumnos evolucionaban a través de sus narrativas. El taller fue un éxito rotundo. Cada nueva historia compartida era un paso hacia la sanación, no solo para Diego, quien se enfrentaba al miedo de la desaprobación, sino también para sus compañeros, quienes encontraron en su voz un reflejo de su propia lucha. Con cada reunión se formó un círculo de confianza, un espacio donde cada uno podía ser vulnerable. Diego se sintió realizado y orgulloso al ver cómo sus palabras estaban dando vida y empoderamiento a otros. Su voz había sido el catalizador. Sin embargo, el verdadero desafío aún lo aguardaba. Diego sabía que debía hablar nuevamente con su padre. Una parte de él anhelaba liberar aún más ese nudo emocional que había comenzado a desterrar entre las páginas de su historia. Se dio cuenta que su transformación no solo implicaba hablar de la carga familiar, sino que también debía explorar cómo las decisiones de su padre habían influido no solo en su vida, sino en la de su madre y en el legado que ambos compartían. Después de unas semanas de talleres, Diego se sintió listo. Una tarde, mientras se encontraban juntos, se armó de valor. «Papá», comenzó con firmeza, «necesito que hablemos sobre lo que aún queda por descubrir. Quiero entender tu historia completamente, cómo te ha moldeado a ti y cómo ha moldeado nuestra familia». La mirada de su padre cambió, y en ella hubo una mezcla de miedo y gratitud. Aceptar aquellas palabras era salir de su propia zona de confort. «Diego, no ha sido fácil para mí», empezó él. «Hay cosas que me duelen, que me persiguen aún, pero entiendo que hablar es un paso necesario». Y así, entre la penumbra de la sala y el calor de la luz tenue que iluminaba sus rostros, su padre comenzó a hablar. Reveló historias de dolor, de traiciones y de decisiones que los habían llevado a ambos a construir muros en lugar de puentes. Sin embargo, en cada confesión había un deseo de sanación. Los recuerdos compartidos empezaron a crear una red de comprensión. «Por mucho tiempo temí que algunos secretos te alejaran de mí», admitió. Diego se sintió abrumado por lo que escuchaba, pero también comprendía que cada entrega de su padre era un paso hacia su propia libertad. En medio del dolor, encontró la fuerza para seguir adelante, para seguir reconstruyendo su relación, pero también para liberarse a sí mismo de las cargas que nunca le pertenecían. Los momentos pasaban, y mientras se abrían a nuevas verdades, ambos empezaron a encontrar maneras de sanar. Hablar se convirtió en un ritual, un espacio seguro donde compartían incluso sus temores más profundos. Diego decidió que esa sería su historia. Un viaje que abarcaba no solo los desafíos individuales,
sino también la seguridad de saber que la verdad siempre es liberadora. Al final de la conversación, un nuevo entendimiento se había forjado. Ambos se sentían más ligeros. Cada emoción compartida era un paso hacia adelante, hacia el perdón y la reconciliación. Lo que antes fueron sombras cargadas de miedo, ahora eran luces que emitían esperanza. Reconocieron que el pasado no cambiaría, pero ambos ahora elegían liberarse de su carga. Con el tiempo, la relación comenzó a florecer. La conexión profunda que habían cultivado se manifestaba en los momentos cotidianos. Cada conversación era un canto hacia un entendimiento pleno. Diego se dio cuenta de que su viaje, aunque desafiante, había cimentado una base sólida. Aprendió que el verdadero crecimiento personal provenía del aprendizaje continuo y de enfrentarse a la autenticidad de uno mismo y de los demás. Mientras pasaban los días, cada nuevo desafío se sentía menos aterrador, y Diego llevaba consigo la certeza de que ya no estaba solo. Había conquistado no solo su miedo, sino también había demostrado a su padre que podían seguir juntos. La historia que habían comenzado juntos tomaría nuevas direcciones, siempre hacia adelante, siempre hacia la luz. Finalmente, Diego se dio cuenta de que su camino de superación era apenas el inicio de algo mucho más grande. Había logrado transformar su vida y la de su padre a través de palabras, de historias compartidas. Esa conexión entre ellos había creado un entorno donde la vulnerabilidad ya no era debilidad, sino acto de valentía. Y así, entre la profunda satisfacción y un nuevo futuro compartido, Diego entendió que en cada palabra, en cada historia, reside el potencial infinito de crear una realidad plena. Hoy puede ver a su padre y a sí mismo como artistas en la creación de sus propias historias. No solo se liberó de la carga familiar, sino que ahora también tiene la oportunidad de ofrecer un legado que inspire. La vida no es solo lo que nos sucede, sino también lo que hacemos con ello. Un lema que lo acompañará siempre en su travesía. Con la convicción de que cualquier historia puede cambiar el rumbo de una vida, Diego se sintió preparado para el siguiente capítulo de su vida, uno donde su voz siempre sería escuchada y valorada. Y así, la historia de Diego no solo terminó, estaba en continuo desarrollo, floreciendo con cada nueva experiencia que decidiera compartir. Ahora tú también tienes poder sobre tu historia. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan vivir estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final en la sección de comentarios. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacer tu parte. Únete a nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.